Buenas noches, me llamo José y trabajé como conductor de transporte de carga por más de una década. Durante mis recorridos viví varias experiencias que algunos podrían considerar fuera de lo común, ya que viajar kilómetros y kilómetros en la oscuridad da pie a situaciones extrañas. Esta es una de las vivencias que más me han marcado. Salí de la ciudad de Tijuana con rumbo a Tamaulipas, atravesando toda la frontera. Eran alrededor de las 8 de la noche, pero no sentía fatiga, pues había descansado unas horas en una parada de camiones. Mi plan era manejar toda la noche. El viaje transcurría con normalidad, la carretera estaba despejada y casi no había vehículos circulando, lo cual me resultaba favorable. Pasada la medianoche, noté que de pronto una camioneta blanca apareció desde el monte y comenzó a seguirme. No le di mucha importancia en ese momento, pensando que se trataba de alguien que se había detenido a descansar y recién se reincorporaba al camino. Sin embargo, la camioneta no intentaba adelantarme. Como es costumbre entre transportistas, cada vez que un vehículo se coloca detrás de nosotros, solemos hacer señales con las luces para que nos rebasen. Lo hice, pero la camioneta seguía ahí, sin intención de pasarme. Supuse que el conductor tal vez tenía temor de manejar de noche o que era inexperto en carretera. Disminuí aún más la velocidad para facilitarle el paso, pero en lugar de aprovecharlo, también redujo su velocidad para continuar justo detrás de mí. A estas alturas, ya estaba bastante irritado. No entendía cuál era el propósito de esa persona. Decidí ignorarlo y continuar con mi viaje. Pasaron 2 horas y la camioneta continuaba siguiéndome. Pensé en detenerme en una gasolinera para ir al baño, comprar algo para comer y, de paso, dejar que el vehículo siguiera su camino sin mí. Pero al girar hacia la gasolinera, vi que la camioneta hizo lo mismo. Sin embargo, en vez de estacionarse, se quedó detenida en la orilla de la carretera con las luces encendidas. Entré a la tienda y al sanitario, pero cuando salí, la camioneta seguía en el mismo lugar. Mi paciencia se agotó. Caminé hasta el vehículo dispuesto a encarar al conductor y exigirle una explicación. Toqué la ventana con fuerza para que la bajara y hablara conmigo, pero no hubo respuesta. El vidrio estaba completamente polarizado, así que no podía ver el interior. Le grité que si continuaba siguiéndome, avisaría a mis compañeros traileros para que lo pusieran en su lugar. En ese momento, la camioneta arrancó de golpe, casi atropellándome. Aunque me sentía furioso, también me alivió que por fin se hubiera marchado. Me subí a mi tráiler y permanecí ahí unos 30 minutos. Luego encendí un cigarrillo para relajarme antes de seguir con mi ruta. Pero alrededor de las 3 de la mañana, aquella camioneta blanca reapareció de la nada, pegada a mi espalda. En ese punto, supe que no podía ser una coincidencia. Era evidente que me estaba siguiendo intencionalmente. Pensé en llegar a la próxima parada de camiones, que estaba a 1 hora y media de distancia, para pedir ayuda a mis compañeros y enfrentar al conductor de una vez por todas. Seguí conduciendo con paciencia, esperando el momento adecuado para actuar. Sin embargo, la camioneta comenzó a emparejarse a mi lado. Supuse que por fin me adelantaría, así que reduje la velocidad, pero el vehículo hizo lo mismo. Su ventana quedó justo al nivel de la mía. Sabía que el conductor me estaba observando. Toqué la bocina insistentemente para que se apartara, pues era peligroso, pero entonces la camioneta empezó a acercarse demasiado, hasta que golpeó mi tráiler. Perdí el control y me salí del camino, atravesando una cerca y deteniéndome en medio del monte. Afortunadamente, no sufrí heridas, pero el motor del tráiler se apagó. Intenté encenderlo varias veces sin éxito. También intenté usar la radio, pero no funcionaba. Saqué mi celular para pedir auxilio, pero no tenía señal. La situación era aterradora. Estaba en medio de la nada, de madrugada y completamente incomunicado. Pero lo peor estaba por venir. De pronto, vi que unas luces se acercaban y mi corazón se detuvo al darme cuenta de que era la misma camioneta blanca. Se estacionó detrás de mí, apagando sus luces y motor. Cerré con llave la puerta de la cabina y tomé una navaja que siempre llevaba conmigo. Supuse que podría tratarse de un grupo criminal intentando secuestrarme. Pasaron unos minutos y nadie bajó del vehículo.
Decidí que la mejor opción era salir y confrontar a quien estuviera dentro, para exigirle que me dejara en paz. Tomé mi linterna y caminé lentamente hacia la camioneta, sosteniendo la navaja en el bolsillo, lista para usarse en caso de ser necesario. El silencio era sepulcral, solo se escuchaban los ruidos del monte. Toqué la ventana 2 veces y pregunté en voz alta, «Hola, ¿podemos hablar?» «Baja la ventanilla, por favor». No hubo respuesta. Me acerqué más, pegando mi rostro al vidrio para intentar ver el interior, pero no había absolutamente nadie dentro. Caminé alrededor del vehículo y miré a la parte trasera. Lo único que había era basura acumulada, evidenciando que la camioneta llevaba mucho tiempo abandonada. Mi piel se erizó. ¿Cómo era posible? ¿Quién había estado conduciendo todo ese tiempo, siguiéndome y acosándome? Mi mente se llenó de preguntas, pero antes de que pudiera reaccionar, vi a una figura humana parada a unos metros de mi tráiler. La luz del vehículo iluminaba su silueta. «Hola», le dije. No respondió. En cambio, levantó una mano y me hizo una seña para que lo siguiera. Dudé, pero al final decidí hacerlo, pues pensé que tal vez necesitaba ayuda. Caminé tras él mientras lo alumbraba con mi linterna, pero se movía rápidamente y me costaba seguirle el paso. En un punto, el hedor en el ambiente se volvió insoportable, como si algo estuviera en descomposición. El hombre se detuvo de golpe y se quedó observando fijamente el suelo. Me apresuré para alcanzarlo, pero cuando llegué a su lado, ya no estaba. Miré a mi alrededor con la linterna, buscándolo, pero había desaparecido. Luego bajé la mirada al suelo y mi cuerpo se paralizó. Allí, frente a mí, yacían 3 cuerpos sin vida. Por el estado en el que se encontraban, era difícil decir cuánto tiempo llevaban ahí o siquiera identificar si eran hombres o mujeres. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Salí corriendo de allí y me subí a mi tráiler, pero la camioneta blanca ya no estaba. Había desaparecido. Intenté encender mi tráiler y, milagrosamente, arrancó a la primera. Aceleré y me alejé del lugar lo más rápido que pude. En cuanto tuve señal, llamé a la policía para reportar lo que había encontrado. Mientras conducía, no podía evitar que las lágrimas corrieran por mi rostro. Estaba en shock. Al llegar a la siguiente parada de camiones, me encontré con un par de compañeros de trabajo. Al ver mi estado, corrieron a preguntarme qué había pasado. Apenas podía hablar, pero les conté lo sucedido. Unos minutos después, recibí una llamada de un detective. Me preguntó cómo había encontrado los cuerpos y me pidió reunirse conmigo. Cuando llegaron, me mostraron una foto de la camioneta y me preguntaron si era la misma que me había seguido. Les confirmé que sí, y entonces me dijeron que pertenecía a 3 estudiantes de periodismo que habían desaparecido semanas atrás mientras investigaban casos de mujeres desaparecidas. En ese momento comprendí todo, aquellas almas habían decidido que yo fuera quien los encontrara, para que por fin sus familias supieran dónde estaban.